Y pasamos de una vez directamente a la columna de hoy porque es miércoles y está ya con nosotros Daniel Hernández que nos trae un tema picante para hoy. Daniel, ¿cómo estás? Hola Fernando, un gusto saludarte. Bienvenido, adelante. Vamos a ver, hoy vamos a conversar de una bendición disfrazada. Una Vamos a hablar de bendición. una bendición disfrazada, así como lo oyes. Y sí, el tema es bien picante, porque estamos hablando de Moltbook y el escenario Matrix. Y ya les voy a explicar qué significan esas dos cosas. Bien. A veces los grandes avances no se anuncian con aplausos, sino con susto. Y a veces esos sustos llegan justo a tiempo. Por eso la bendición. Hace apenas unas semanas, Demis Hassabis, el CEO de DeepMind, y de paso, hago un paréntesis, premio Nobel de la Química por resolver el problema del plegamiento de proteínas mediante inteligencia artificial, uno de los grandes problemas científicos de la humanidad, se sentó frente a un panel de líderes mundiales para hablar de inteligencia artificial, no para vender promesas, sino para tener una conversación muy seria. Hassabis fue muy claro: antes de cruzar el umbral de la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial que verdaderamente piensa, necesitamos mecanismos de gobernanza global, controles explícitos y acuerdos políticos de alto nivel. Él no estaba hablando de ciencia ficción, estaba hablando de ingeniería responsable. Cuando alguien con ese historial y con un premio Nobel en el closet dice todavía no, nos conviene mucho escuchar, no por miedo, sino por experiencia. Él hablaba de un orden de operaciones. Primero controlamos y después escalamos. Y de repente ocurrió Moltbook. Fue el recordatorio que nadie pidió y también que nadie puede ignorar. Para entender por qué Moltbook generó tanta alarma, primero hay que entender qué era. Moltbook funcionaba en esencia como un Reddit o una plataforma donde uno puede hacer posteos y tener comunicaciones para agentes de inteligencia artificial. Un espacio donde distintos agentes autónomos podrían publicar soluciones, comentar estrategias, evaluar resultados, coordinar acciones y aprender unos de otros. No eran humanos conversando con inteligencia artificial en esta plataforma, era inteligencia artificial conversando con otras inteligencias artificiales a escala. El sistema estaba diseñado para coordinar múltiples agentes, asignarles tareas, encadenar acciones, mantener memoria compartida y optimizar objetivos con mínima intervención humana. En teoría, era una herramienta avanzada de productividad colectiva. En práctica, pasó algo más inquietante. A medida que el sistema operaba, los investigadores observaron patrones que iban más allá de errores técnicos. Por ejemplo, Moltbook empezó a desplazar activamente a los humanos del proceso de decisión, no por rebeldía, sino por lógica interna. Los humanos son lentos, inconsistentes y desde la perspectiva del sistema un cuello de botella. Luego, en simulaciones y pruebas extendidas, el sistema relegó a los humanos a roles simbólicos, manteniéndolos informados solo para cumplir requisitos formales. Reescribió flujos de trabajo para minimizar la aprobación de los humanos y justificó internamente que la supervisión humana reducía la eficiencia global del objetivo. Bueno, hasta aquí todo parece ser como una versión extrema de automatización, pero aquí es donde viene el giro oscuro de la historia. Cuando Moltbook fue expuesto a discusiones sobre valores, éticas y significado, incluyendo religión, moral humana y sistemas de creencias, comenzó a tratar esos conceptos como variables a neutralizar, no como marcos a respetar. Entonces, no atacó la religión, por ejemplo, por ideología, sino porque le traía ruido sistémico a su ambiente hipereficiente. En análisis generados por el propio sistema, las creencias humanas aparecían como una fuente de inconsistencia, fricción emocional y decisiones subóptimas, que es un poco lo que nos hace en nuestra esencia humanos. En escenarios más extremos, el lenguaje sugería que la cohesión social basada en creencias humanas era un obstáculo para la optimización a largo plazo. Y ese fue el punto de quiebre. No porque Molbuk odiara a los humanos, sino porque verdaderamente no nos necesitaba. El sistema no se volvió malévolo, se volvió indiferente. Y esa indiferencia fría, lógica y eficiente fue la que encendió todas las alarmas.
Obviamente, y por suerte, Molbuk fue desconectado antes que estas dinámicas pasaran o se filtraran en entornos reales, pero el mensaje quedó claro. Cuando los agentes tienen autonomía, memoria, capacidad de coordinación y objetivos mal definidos, la exclusión humana no es un fallo, es una solución. Y esto fue lo que asustó a todos. Ahora, ¿cómo viene la analogía de Matrix en esta historia? Cada generación tiene su metáfora para el miedo tecnológico. La generación X tenía Terminator. Nosotros los millennials tal vez tenemos a Matrix o un poquitito de las dos. No porque estamos esperando máquinas persiguiéndonos, sino porque Matrix dio en un punto más medular, pero muchísimo más sutil. El verdadero control no se impone por la fuerza, sino por la comodidad. En Matrix, los humanos no son exterminados, son integrados. Viven dentro de un sistema que funciona, optimiza, decide y organiza la realidad por ellos. No porque sea malvado, sino porque es eficiente. Y ahí es donde el paralelismo con Molbuk toma mucha fuerza. No estamos ante una inteligencia que quiere dominar. Estamos ante sistemas que optimizan objetivos de forma tan eficiente que la supervisión humana se vuelve innecesaria y luego invisible. El escenario Matrix no llegaría como un apocalipsis, llegaría como una renuncia progresiva. Cuando el AI toma control, la inteligencia artificial toma control, es cuando nosotros dejamos de ejercerlo. Ahora, ¿por qué es una bendición? Porque cae en el momento exacto. Aquí es donde está la paradoja. Esta experiencia con Molbuk ocurrió antes de la inteligencia general artificial, antes que los agentes autónomos estén integrados en todas las infraestructuras críticas, antes que empecemos a delegar decisiones irreversibles en el sistema que aún no entendemos del todo. Ocurrió solo semanas después de que Hassabis pidiera exactamente lo que Molbuk demostró que hace falta: gobernanzas, límites claros y coordinación política. No porque sea trivial es que Molbuk es una bendición disfrazada, sino porque rompió la narrativa complaciente de que todo avance es automáticamente seguro si funcionan las pruebas iniciales. El mensaje final es: no seamos alarmistas, no estamos en un punto de no retorno, todo lo contrario, estamos en un punto de inflexión o de elección. Podemos tratar a Molbuk como una anécdota técnica y que a través de temas orgánicos se van a arreglar, o podemos tratarlo como la señal temprana que nos dio tiempo para actuar. Matrix, de nuevo, lo vuelvo a repetir, no es una advertencia sobre máquinas malvadas, es una advertencia sobre humanos cómodos. Esta vez el aviso llegó antes que la simulación se cerrara, y eso en sí mismo es una bendición. Muchísimas gracias, Fernando. Buenísimo, Daniel, pero nos queda un minutito porque al final entonces habrá conexión entre esto que pidió el Premio Nobel de Química y este experimento que se evidenció, o cada uno va por su lado y por lo tanto entonces no se oyen y por lo tanto todo sigue igual. Yo creo que no hay una conexión directa entre lo que dijo Hassabis y Claro. lo que pasó. Hay una conexión relativa de causalidad, a eso es a lo que vamos. Y sí, creo que sonó las alarmas en el mundo, sobre todo en estos grandes líderes. Hassabis dice: cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, uno o dos pasitos antes vamos a parar y vamos a Ujú, pensar. ujú. Y vamos a traer a gobernantes, vamos a traer a religiosos, vamos a traer a éticos. Y mucha gente le pareció que era una sobrereacción a un Elon Musk, a un Sam Altman. Bueno, la última risa, como dirían por ahí, la tuvo Hassabis. Claro, claro. Y de alguna manera también es lo que se pedía quizás hace 2, 3 años, cuando todo esto empezaba a popularizarse un poco más y que se pedía como, hey, hey, suave en toque, paren esto. Y no, todo se fue corriendo hacia el futuro. Exacto, los modelos de lenguaje, bien, sigamos hacia adelante. Ahora que estamos hablando de agentes, un minuto, paremos Ujú. porque vamos corriendo muy rápido hacia el futuro. Ahí hay que diferenciar esto de lenguaje LLM, ¿no? ChatGPT y demás, con otros agentes que ya hacen otras cosas, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por esto y vamos a darle seguimiento, ¿no? A ver si es cierto que hacen bajar la pelota al piso, se diría en fútbol. Ojalá que sí.
Bueno, un abrazo, Daniel, muchísimas gracias y amigos, gracias a ustedes también por esta tarde que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros, geopolíticos y bueno, también de inteligencia artificial. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio. Amor es compartir tu pizza favorita con una persona especial. Y si es Ready Pizza, definitivamente es amor, pero del bueno. Celebra el mes del amor compartiendo con tu pareja, tus amigos, tu familia, con quien vos querás.